Yo tengo 49 años y he estado en el mundo, o estuve en el mundo corporativo, la publicidad y el marketing por más de 25 años. Estuve trabajando en diferentes agencias de publicidad, trabajé también en la parte corporativa y siempre me gustó. Yo arranqué en el mundo de la publicidad pues por mi viejo. Él siempre fue un tipo pues de la parte artística, de la comunicación, entonces eso fue lo que me enganchó. Y arranqué primero como diseñador gráfico. Imagínate, luego fui copywriter, luego me metí a trabajar en la parte de audiovisual y siempre estuve detrás de las cámaras. Ahorita me parece raro, incómodo y esto es una prueba muy personal de sentarme enfrente de una cámara a echar un cuento. Es así como, uy, rarísimo, pero bueno, es parte de los aprendizajes y quitarse esas creencias, ¿no? De que uno es así o es de tal o cual manera. Entonces, bueno, aquí hay una manera de echar un cuento diferente. Entonces te contaba, estuve por todo ese mundillo de la parte de la creatividad, siempre me apasionó, trabajé en diferentes agencias y una de las cosas que a mí después de un tiempo me di cuenta era que a mí me gustaba la parte estratégica, no tanto el estar en la cámara o estar en el copy o estar en el diseño, sino que a mí me gustaba era la planificación, el entender cómo llegábamos a esos temas creativos, lo que aparecía. Y me gustaba más era el pensamiento, el cómo llegar a las personas, el cómo contarles historias que las engancharan, les gustaran y que en 30 segundos le ayudaran a mi cliente a tener buenas ventas. Y toda la vida me fui por ahí. Trabajé en compañías muy grandes de publicidad. Me encantó. La verdad que mientras estaba ahí me lo viví en una muy buena época en donde había una subidota de adrenalina que era muy bonita, ¿no? Era el hacer algo que no todo el mundo hacía, era el darme permiso para estar en lugares a los que no todo el mundo tenía acceso. Era como una especie de James Bond. En algún momento uno decía, es que yo soy publicista y la gente decía, ah, no, con razón, y te daba uno la luz verde para hacer cosas que otra persona dentro del status quo, dentro de lo correcto, no hacía. Entonces en aquel momento tenía pelo, ¿no? Y entonces era despelucado y la gente decía, ah, este tipo se ve como mal bañado, pero es interesante y era hasta divertido. Pero comenzó la vida a caminar, comencé a conocer a mucha gente, gente muy interesante, tanto del mundo de la publicidad como del cliente, de mis clientes, de gente muy inteligente, gente de la que aprendí un huevo. Y era una época de descubrimiento, de entender que la calle funcionaba de otra manera y de comenzar a ver cómo en la industria en aquel momento habían grandes representantes, personas que uno decía, wow, que yo quiero ser como él cuando sea grande. Y una de las cosas también interesantes era cómo se movía el ego, cómo se movía en esa industria el presentarte, ¿no? Y la gente siempre vivió de su imagen, de lo que había allí. Y a mí me sorprendía, me gustaba mucho, caí también en ese juego en la medida que iba haciéndome un nombre en el mercado, pero le comencé a coger como cierta aprensión a decir, oye, todo el mundo está hablando desde lo que le representa, pero en términos reales yo no me sé la historia de ninguno de ellos. No sé de dónde viene, cómo fue su familia, qué trabajaba, sino todo el mundo se movía en algo muy superficial. Y ahí comencé yo a pensar y a decir, oye, qué loco, qué interesante, porque las ideas no vienen por generación espontánea, las ideas vienen por tu bagaje, por tu historia, por lo que traes en la cabeza y en ese morral de vida. Y, y el tema me comenzó a tocar un poco, ¿no? Sobre todo me impactaba mucho con las personas que empecé a liderar, mis equipos, ver cómo a veces el no figurar o el no estar les deprimía, les ponía a competir de una manera extraña. Entonces me di a la tarea de ir entendiéndolo, de tener relaciones mucho más cercanas, más íntimas para conversar con la gente y entender qué le pasaba. A alguien se le murió la abuela,
y estaba deprimido y eso impactaba en su día a día, o el otro no conversaba con la gente, era muy retraído, pero su momento para brillar era cuando tenía ideas que salían a la calle y lo reconocían, entonces ahí tenía, pero de resto era un solitario. Y comencé a entender eso, entonces yo buscaba que la gente entendiera que era más bonito trabajar desde otro lado, pero yo lo veía y lo aplicaba como líder. Pero muchas veces yo mismo me desdibujaba, yo me perdía y seguía actuando de la misma manera que los demás. Y fue un tema de ir tomando conciencia poco a poco de cómo yo podía también ir mejorando. Entonces comencé a estudiar, me metí a hacer temas directos relacionados al neuromarketing. Me gustó, entonces me metí más a entender el cerebro, cómo se comporta, el tema de la inteligencia emocional, ver cómo impactaba. Porque una de las cosas que también yo comencé a ver allí, que fue muy interesante, era personas que caían en depresión, en cansancio, en burnout, pero siempre lo di como algo de la industria. Aquí todo el mundo llega a trabajar a las 10 de la mañana y se va a las 12 de la noche y trasnocha y se vuelve mierda y ya, es normal, es normal. Ya con eso se quedaba todo el mundo. Es que soy publicista y se maneja así. Entonces, bueno, fui avanzando en mi tema profesional, fui moviéndome, fui entendiendo, fui creciendo profesionalmente, aunque las únicas que crecen son las matas y los niños, ¿no? Pero ahí fui desarrollándome, pasé por diferentes industrias como clientes, ¿no? Manejé infinidad de tragos hasta llantas. Y cada uno tenía una realidad, cada uno tenía una verdad, cada uno tenía una manera de moverse. Y eso a mí me fue impactando muchísimo. Y yo siempre he logrado pues conectar con la gente, a mí me ha gustado un montón. Parte de mi negocio siempre fue convencer, siempre fue sentarme con la gente a charlar, a venderle, además venderles ideas, vender intangibles, ¿no? Ese vender humo y decirte mi idea es mejor que la tuya. Y fui avanzando poco a poco. Tuve una agencia luego con un socio, nos fue lindo, fue una experiencia espectacular y allí comenzamos a aplicar un poco más el tema de centrarnos en la gente, en tratar de tener un tipo de vida y de realidad diferentes. Y durante casi 8 años tuvimos esa historia. Y allí, obviamente, uno va sumándole a lo que es. Y comienza a crearse un patrón y una imagen. Y esa fue la imagen que comencé yo a creerme, ¿no? Del gran publicista, del gran ejecutivo. Y, y ahí hay un punto en el que uno dice, yo era dueño de mi agencia y uno decía, bueno, ya llegué como a ese punto chévere de que ese es mi negocio, por ende esto nunca se va a acabar. Y me siento seguro de esto. Y ¡pin! La vida trae sorpresas y tocó cerrar. Y quedas ahí como, puta, y esto no lo veía venir, pero bueno, eran situaciones externas, veía uno, ¿no? Socioeconómicas, políticas, tal. Entonces, cerramos sin ese dolor de desgarrarse, sino cerramos con el dolor de, bueno, fue una experiencia bonita, hasta ahí llegó, y continuamos la vida, ¿no? Posteriormente entré a trabajar como ejecutivo en una compañía de contenido de televisión muy grande y me encargaba de Latinoamérica, de la parte de mercadeo. Entonces, claro, eso fue como un relanzamiento, ¿no? Cerré mi negocio, dejé la publicidad, pero ahora me contratan de este gran lugar y ahí el ego se infló. Y ahí comencé a decir, wow, no, ahora sí, vamos volando, este es el sitio, estoy ya como fortaleciendo todo ese aprendizaje, toda esa experiencia, acompañando equipos con otras características. Y fue una experiencia linda. Ahí estuve también un periodo de 7 años. Y todo iba moviéndose, todo iba encaminado, la seguridad, esa falsa seguridad de decir, llegué, estoy en el sitio. Ya aquí comienzo a construir y si quiero irme, pues va a ser más fácil moverme con todo lo que he hecho.
Y resulta que comenzó a avanzar muy bien y como uno no maneja el destino ni las situaciones, ¿qué pasó? Bueno, el negocio comenzó a moverse, entonces comenzaron aires de venta, probablemente se venda, probablemente vaya a cambiar. Entonces uno dice, bueno, sí, cambios, bienvenidos los cambios, chéveres, más grandes, más fuertes. Esto va a ser en un tiempo, todavía no sabemos cuándo. Ok, perfecto, seguimos así. Y de repente vino el golpazo más grande. Pin el COVID. Aparece el COVID de la noche a la mañana. Esa época fue muy loca, fue muy particular, porque de un momento a otro nos dicen, no, van para la casa y les avisamos cuando vuelven. Y eso fue como un no nos llame, yo lo llamo. Y ahí se quedó y se fue llevando el tiempo, reuniones virtuales, quedarse solo en la casa, bueno, todo lo que ya tú sabes y todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo se la vivió. En particular para mí fue un momento interesante porque yo ya venía con una práctica de estar solo por los viajes, por momentos de coincidencias profesionales y algunas personales que me llevaron a pasar momentos de soledad. Ese golpe no me cogió así tan de lado, pero sí fue impactante. Y fue avanzando y yo ya venía con todos mis temas de ir formándome. Algo que a mí me ha gustado también mucho es esa parte espiritual o mal llamada espiritual, no sé cómo definirle, que es el estar con uno, es el meditar, es el charlarse, es el encontrarse. Y sirvió como para enganchar allí y seguía en las reuniones, seguía en las pantallitas, que eso era un formato loco de ver todo reducido, desconectar y volver a quedar uno en su soledad y en ese silencio de ciudad, ¿no? Fue un momento chévere, divertido, porque me reencontré con pasiones. Retomé, por ejemplo, la pintura, volví a pintar, oía música, leía más. Y ahí yo veía a la gente con la que hablaba y decía, oye, esto cuando volvamos, que no sé cuándo va a volver esa realidad, pues vamos a llegar movidos, porque yo estaba pasándola bien, pero había otros que por primera vez se conocían con su esposa de 10 años, o comenzó a entender que era criar un hijo, o comenzó otros que encontraron el, marica, estoy solo conmigo, ¿qué hago? ¿Qué encarte? Qué pesado estar conmigo. Y hubo gente que no se lo disfrutó, y yo lo veía todos los días, entonces yo dije, oye, a mí me gustaría prepararme de mejor manera para poder recibir a la gente con la que trabajo y por lo menos entenderla desde otro lado, y entenderme un poquito más. Entonces allí me metí yo en una formación y comencé a meterle duro en un máster y era algo que yo tenía como curiosidad y era el volverme coach, entender que el coach, más allá de que la palabra esté manoseada, más allá de que mucha gente se llame o se autodenomine coach de whatever, y para mí un coach siempre fue una persona que desde su experiencia puede guiar, puede acompañar, puede tener otra visión, puede ayudarte a conectar. Entonces yo decía, oye, esto no hay que forzarlo, hay que llevarlo. Y me formé, hice una maestría, complementé todo lo que ya traía como información y me gustó, ya estaba pero bien, yo ya decía esto va a salir, va a salir, va a salir. Total, que todo ese tiempo encerrado, llegamos al retorno. Volvimos, conectamos y ahí se habló inmediatamente de, oye, si sabes que vamos a vender, ¿no? La compañía. Y comenzó como ese nerviosismo, porque ya venía cocinándose mientras lo hablábamos a lo largo de los meses, ¿no? Pero pues esa falsa seguridad de a mí no me va a tocar. Yo tengo las cosas hechas, tengo las cosas planchadas, todo está caminando. Y cuando llegamos, viene la sorpresa y me dicen, compadre, usted es uno de los que ya no nos va a acompañar más. Muchísimas gracias. Ahí es cuando, ¿sabes? Cuando a uno se le apaga el mundo, hace ¡puc! Y hace pi. Y decía que yo, Fabián Camargo, no puede ser.
toda esta experiencia, todo esto que he hecho. Y comienza ese periplo mental de, pucha, qué loco, bueno, ¿no? Pues así fue como tocó junto con otras tantas personas con las que trabajaba. Y por más de que tú sepas que es una posibilidad, tú no te ves dentro de esa posibilidad. Y ese fue como el primer gran aprendizaje, ¿no? Es no dar por sentadas las cosas porque tú no sabes en qué momento la vida cambia en una milésima de segundo y ahí te quedas. Bueno, me pasó. Entonces salí, obviamente la compañía muy bonita, pues se apersonó, acompañó a los líderes, nos ayudó a hacer esa transición y comenzamos ese acompañamiento que fue muy importante para mí, ¿no? Con un tema de outplacement y era contarle a un grupo de personas, en su gran mayoría ejecutivos, qué estaba pasando en la calle, cómo se comía ahora uno ese pedazo de sándwich, qué iba a pasar. Y yo creí que me las sabía todas, pero resulta que después de una encerrona, después de que el mundo cambió, después de una cantidad de temas, salí a la calle virgen. O sea, creí que me las sabía. No sabía nada. Me encontré con un mercado completamente diferente. Me encontré con un mercado que no reconocía en aquel momento la experiencia como un valor agregado, sino que se estaba buscando llevar todo a algo más pequeño, más sencillo, más portable, donde no hubieran mayores compromisos. Y claro, en medio de todo ese movimiento, yo comencé a cuestionarme, porque era una movida de decir, wow, todo lo que yo sé parece que no, ni sirve para este nuevo momento, ni hay gente interesada. ¿Quién se querrá encartar con alguien que tiene mi perfil? Y comenzó todo un loop, un tema que se repetía, que además me llevaba de lo emocional a lo racional, como una pelota de ping-pong, ¿no? O sea, todo el tiempo pin, 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 sí, porque yo puedo, pero después es que no puedo, es que no sé si sé hacerlo. Era como salir por primera vez con alguien después de muchos años que no sabes cómo comportarte ni cómo hablarle, si le ofrezco algo o no le digo. Era muy extraño. Y a mí ese acompañamiento pues me sirvió en esa etapa para entender de qué se trataba y para darme cuenta de que, pucha, era difícil, era difícil. Y entrevista va, entrevista viene, piropos encantadores de qué perfilazo, qué profesional, esa experiencia que tú tienes, bárbara. Pero todo se quedaba en el piropo. Y pasaron los meses, y llegaba hasta cierto punto de los procesos y ahí o silencio o no, es que tú estás sobrecalificado o no podemos pagarte o todos los cuentos. Y comienza obviamente esa cabeza a trabajar, ¿no? Y a decirte, uy Fabián, no lo va a lograr, hermano. No vamos a llegarle. Eso es imposible, ya estás fuera del mercado, estás desfasado, entonces comienza uno a estudiar más cosas, a aprender nuevas vainas, a llevarlo. Y qué risa porque yo todo el tiempo a nivel de carrera y de desarrollo, pues yo me había preparado también para acompañar gente en esos temas, trabajar desde la persona. Y en casa de herrero, cuchillo de palo, o sea, nada para este lado, todo se quedaba en la cabeza. Y comencé a enfermarme, me comenzó la parte emocional a afectar. Todo lo que es la salud mental, ¿no? El echarme esos cuentos de no sirvo, no va a haber oportunidad, y cómo salí de esto, y cómo voy a poder cubrir las deudas, y qué va a pasar. Y eso me impactó, me jodió el ánimo, me cuestionó y comencé a darme látigo y a juzgarme y a criticarme. Me volví un tipo amargado, hermano. Me volví un tipo que me hablaban y estaba a toque, me molestaban las cosas, me irritaba, no quería salir de mi casa. Me daba como ese bajonazo. Y seguía insistiendo. Parecía que estaba como peleando contra la vida.
O sea, la vida me decía, ya va. Y yo le decía, no, 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 permiso que yo tengo que hacer estas cosas de alguna manera. Hasta que un día me dio como un bajonazo y dije, oye, ¿sabes qué? Yo voy a parar porque me estoy enfermando, no me está haciendo bien. Y ahí paré y dije, ya va, ¿para qué estoy haciendo todo eso? Porque la gran pregunta no era por qué me estaba pasando esto, sino para qué me estaba pasando. A lo mejor suena como muy mañido ese para qué, pero es que es la única manera de entender. Y ahí comencé a darme cuenta, uno, de que no era el tipo desfasado que me estaba creyendo. Me di cuenta que yo era un buen profesional, que todo lo que había hecho me lo había ganado con mi trabajo, haciendo las cosas bien, que era un tipo inteligente y comencé a reconocerme las cosas. A veces es extraño el decirse eso, es como incómodo, ¿no? El decirse, oiga, usted puede, usted es un berraco, usted tiene todo para ir hacia adelante. Y comencé a darme cuenta de cuán fuerte podía ser, de cuán bueno podía ser para muchas cosas. Y cuando bajé y, y estuve conmigo realmente, ahí me di cuenta de una cantidad de cosas. La primera era que tenía peleando con la vida no meses, sino por lo menos 2 años. Me di cuenta de que estaba trabajando en un sitio en donde mi curva ya había terminado hace un tiempo, ya no quería estar allí, pero seguía creyéndomela a través del reconocimiento, a través del el logo en la puerta, a través del nombre, a través del cargo, que esa era mi realidad. Y justamente era lo contrario, era la necesidad de sacar la cabeza para encontrar otro norte. Y eso me permitió conectarme con ese qué quiero hacer. Y el segundo aprendizaje fue que si no tomo decisiones, la vida las va a tomar por mí. Me llevaba con 1000 mensajes a lo largo del tiempo diciéndome, Fabi, aquí puede haber una oportunidad, Fabi, por aquí eso que te gusta, Fabi. Y yo lo único que hacía era, no haga ruido que estoy buscando lo que quiero hacer. era, era absolutamente ilógico e incoherente el, el no darme cuenta, el no querer escuchar cómo las situaciones aparecían y yo no las quería ver. Y ahí me di cuenta y tomé conciencia de que definitivamente necesitaba un cambio, pero también necesitaba ese refrescamiento. A veces como seres humanos nos quedamos pegados en temas de que las cosas son estas y tienen que ser así. Y hay algo que la vida siempre te va a mostrar con todo el amor y es que cuando tú no estás convencido de algo, te va a ir sacando al otro lado. Así tú sigas peleándolo, así tú sigas esforzándote por algo que crees que es lo que quieres hacer, pero la vida te pone en el sitio hasta que te sacude y te dice, necesito que saques tiempo para ver lo que te estoy mostrando. Aquí está, es esto. Y cuando lo ves es como, ¡guau! La iluminación y dices, claro, claro, por aquí es. Y probablemente conectes con eso que te ha emocionado toda la vida y lo potencias. Pero en mi caso me dijo, Don, ya cubriste la cuota de eso que trabajaste durante toda tu vida. Ahora es momento de hacer un cambio de página. Tu cabeza está en otro lado y tú estás forzándola. Y ahí fue cuando con, con, con otros ojos comencé a ver la calle. Y yo me encontraba en ese outplacement sentado nuevamente frente a la computadora con miles de caritas de muchos ejecutivos haciendo el mismo programa que yo. Y todos preguntándose, ¿yo qué hago aquí? Veía esas caras de tristeza, de depresión, de no sé para dónde voy, no sé por qué caí aquí. Y yo decía, wow, mira cómo son las vainas. Yo tengo herramientas, no las estoy aplicando, pero estoy seguro que aquí más de uno no tiene ni idea para dónde coger.
Y fue cuando me cayó como la moneda, ¿no? Yo dije, yo quiero hacer esto, quiero acompañar gente, ayudar gente a entender hacia dónde hay que moverse, porque el cambio y las transiciones están a lo largo de la vida, eso es la constante. Es lo único que tenemos como certeza y en la medida en la que estemos seguros de que vamos a hacer algo, la vida se va a encargar de decirte, no, no, mira, por aquí vamos, no por donde tú forzas, sino te voy a mostrar. Y no nos preparan en la vida para los cambios, para recibirlos, para aceptarlos, no estamos preparados. Y creo que es uno de los grandes temas que tienen que empezar desde la formación básica, desde el colegio, y llevarnos por la vida para aprender a lidiar con el cambio, aprender a lidiar con el miedo, que fue con el que me encontré de frente. Me di cuenta que realmente yo tenía miedo, pero no miedo de la situación, sino miedo de reconocer lo que quería hacer. Me daba un susto terrible el conectarme con ese valor y desilusionar a la gente, ¿no? Desilusionar a mis papás, desilusionar a mis amigos de la industria, desilusionar a la gente cercana, porque entonces Fabián, ¿y ahora Fabián qué va a hacer? Y pobrecito, y ahora va a ser otro man, ¿a qué se va a dedicar? Coach, no, qué mierda. Ya no va a ser el ejecutivo y la publicidad y todo eso, y para lo que pagó y la carrera. Entonces uno comienza a comerse esas historias y esos miedos de los demás y lo que te das cuenta es que te has paralizado durante muchos años haciendo cosas que tú creías desde lo consciente que era lo que querías, pero el corazón y tu energía te decían, es otra cosa, es por otro lado, no es esto. No sé qué es, pero no es esto. Hasta que te llega la vida y te sacude y ahí hay que tener las bolas para decir si realmente quiero seguir mi vida dentro de ese encuadre que traía originalmente o me salgo de cuadro. Y rompo paradigmas y cambio. A mí siempre me ha gustado el cambio. No le he tenido miedo al cambio. Yo me fui de mi casa a los 19 años para otro país y estuve 25 años viviendo fuera y me encontré con gente espectacular y cogí una cosa y solté otra y tuve mi empresa y la cerré y tuve una cosa. Me di cuenta que yo lo había hecho y por qué esta tenía que ser diferente. Y por qué esta no podría ser la oportunidad de llevar una vida con otro nivel de tranquilidad, otro nivel de conciencia. Y ahí fue donde dije, pues tengo tantos años construyendo marcas, tengo tantos años desarrollando estrategias para otros, tengo tantos años con experiencia de éxitos en ventas, en historias, en creatividad. ¿Y qué me estoy llevando yo de eso? Yo miraba ese morral y decía, aquí no hay nada. Lindo, un nombre, pero ajá, ¿y qué más? ¿Dónde está el propósito? Y ahí fue donde yo entré en la conciencia y dije, yo voy a trabajar con gente, voy a aplicar todo esto que traigo del mundo de la publicidad, del mercadeo, de la imagen, de la estrategia, pero la voy a mezclar ahora con todo lo que es más humanista, más desde el ser, más desde la persona. Las personas somos como las marcas. Tenemos historias, tenemos atributos, tenemos valores que nos diferencian, tenemos públicos, queremos caerle bien a todo el mundo, viejo, y no podemos caerle bien a todo el mundo, tenemos un mercado específico que nos va a recibir, eso es igual. Lo que pasa es que vamos representando tantos papeles a lo largo de la vida que no terminamos de dejar uno claro. Y realmente es el papel más importante, es quién soy. Qué tan feliz me siento conmigo, qué tan realizado me siento conmigo, cuánto me quiero y cuánto me quiero llevar a otro nivel. Y esas son las transiciones. Hoy en día, que me dedico al acompañamiento ejecutivo, trabajo con líderes, trabajo con equipos, y mucha gente se me acerca para que les ayude a hacer una transición profesional. Y llegan en la mente con el objetivo de yo quiero otro trabajo, quiero hacer otra cosa, quiero cambiar. Y se enfocan allí. Y lo que yo les digo es que eso es una consecuencia. Tú no puedes ir al otro lado sin entender
quién está detrás de esa decisión y de ese pensamiento. ¿Realmente es lo que quiero? ¿Realmente es lo que me anima? ¿O estoy jugando ese papel de cubrir expectativas y no me estoy dando el permiso? Entonces hoy ese es mi rol, acompañar a las personas a que logren conectar ese aspecto profesional, pero llevándolo a la esencia, a ese ser humano, a esa persona que está desde la parte de atrás manejando todos los personajes que representamos. Y ahí es en donde definitivamente me siento feliz, me siento mucho más realizado. Hay un propósito en mi vida y es el poder ayudar a que las personas impacten de una manera diferente en su vida, en su profesión, en su carrera, y en sus equipos y en sus compañías. Y ahí es en donde yo definitivamente pues me siento mucho más cómodo hoy en día. Me hace feliz y nada, como todo es resetear y todo va a ir evolucionando y todo va a ir cambiando. Así que pues por ahí va ese cuento, un cuento muy desde lo personal. Aquí no hay tintes, es la verdad absoluta. Y en la medida en que logremos hacerlo, contarnos la verdad, no caernos a cuentos nosotros, creo que podemos ser un poco más felices, más productivos y sobre todo siempre estamos en la cabeza con la historia de querer ayudar a otros, pero es que si no hacemos el trabajo primero hacia nosotros, es muy jodido poder extender la mano a otra persona. No puedes dar lo que no tienes. Así que mi aprendizaje es ese y espero poder acercarme a más personas para precisamente eso, a que reconecten consigo mismas y que tengan el valor de dar ese paso al siguiente nivel.